Si pensamos que la civilización todavía existe, ¿qué creemos que es? ¿Son los monumentos antiguos que aún se conservan? Aquí tenemos uno moderno. Es arte de nuestra época. Describe lo civilizados o lo poco civilizados que somos ahora. Es enorme y en mármol clásico. ¿Busca el mero impacto visual? ¿O es el recurso de un heterodoxo por sobrevivir en la sociedad? Es una mujer moderna, creada sin brazos. Lo único que sabemos es que nos representa ahora. Nos gusta el realismo humano sin tapujos. Todo el mundo es diferente, todo el mundo es estupendo. Pero un día también esto será algo pasado. ¿Lo destruirán las generaciones futuras o estará en un museo? ¿Se verá quizá como un ejemplo conmovedor de la vida en otra época? Pues esta serie va a tratar de eso. Vamos a ver qué puede aportar el arte en cada época concreta. ¿Qué objeto tiene el legado artístico? ¿Por qué lo conservamos? ¿Y por qué construimos museos para albergarlo? Pues porque nada tiene sentido sin el pasado. A lo largo de 4 documentales vamos a viajar a través del tiempo y vamos a ver obras que muestran un vínculo entre pasado y presente. El arte nos da información sobre lo que creemos que somos y lo que podríamos ser si nos superásemos. El arte nos hace pensar sobre nosotros mismos. Arte y civilización. ¿Qué es la civilización? Es lo que nos impide vivir devorándonos unos a otros guiados por el mero instinto de supervivencia. Es el triunfo de la inteligencia sobre el instinto animal y lo que hace aflorar la humanidad. Nos hace crear un entorno con objetos que muestran ese reino superior de la aspiración, el anhelo y la consideración por los demás, cuya máxima expresión es la de los seres humanos comunicándose mediante imágenes e ingenios. Eso es la civilización. Y el resultante de ello es el arte. El arte no es una simple novedad que nos entretiene y distrae de la dura monotonía de la vida cotidiana. Es la vida. Es nuestra forma de imaginar cómo puede ser la vida. Vamos a reflexionar sobre la civilización a través del arte. Examinaremos los momentos en los que el arte plasma los grandes saltos hechos por la civilización, cuando la idea sobre quiénes somos cambia y cuando de pronto surgen nuevas ideas sobre nuestro potencial. En este primer capítulo vamos a revisar la idea más duradera de la historia de la civilización, la religión. La idea de que todo lo que somos y llegaremos a ser está ya decidida en el cielo por los dioses. Vosotros, los dioses. He aquí varias religiones. Se cruzan y una lleva a otra. Un poco de Occidente, otro poco de Oriente, y todas forman una maraña épica de realidades en pugna. Examinémoslas de un modo distinto al habitual. Hoy, el arte no está muy distante del mundo espiritual del pasado. Creemos que es un canto a la irreligiosidad actual, pero somos seres religiosos. Solo buscamos la experiencia de modos distintos. Familiar pero incomprensible. Desconcertante, pero de todas formas, miramos. Es la expresión espiritual moderna. Los diversos puntos de vista sobre la espiritualidad en el pasado dieron lugar a cambios en nuestro modo de entendernos, y el arte que la religión nos legó lo demuestra. Capta momentos en los que se produce un cambio significativo en el pensamiento humano. Un dios. Los griegos esculpieron a sus dioses con su mismo aspecto, con rasgos humanos.
Emocionalmente no somos capaces de vivir aislados. No sabemos ir a la deriva, sin rumbo. Necesitamos sentir que encajamos en algún lugar del universo y por eso recurrimos al arte. El arte nos muestra a nosotros mismos, pero no siempre le hemos dado forma humana. Y el arte griego destaca por ese motivo, porque fueron los griegos los que crearon formas artísticas llenas de vida. De repente ahí estábamos. Todos los detalles de nuestra realidad física y muscular quedaban plasmados en mármol torneado y pulido. De esa forma los griegos crean un ideal artístico que copia nuestra realidad física. Es un hecho cierto que no hay absolutamente ningún otro pueblo contemporáneo ni anterior que crease algo así. De ahí la maravilla de la cultura griega. Para los griegos la religión estaba en todas partes. Tenían grandes dioses poderosos como Zeus, pero también había dioses en la naturaleza. Una brisa podía ser un dios, cada río era un dios. Y para cada dios había un ritual. El objetivo era ponerlos de buen humor, y se les ofrecía algo. Podía ser un mechón de pelo o parte de un animal. Para ofrendas más importantes se hacía esto, una estatua. Por lo tanto, el mundo griego estaba lleno de ofrendas. En todas partes había estatuas de dioses. Las hay de estilos diferentes, arcaicas y clásicas. Las arcaicas son más antiguas. Su estilo es rígido y son del siglo VII y VI a.C. Los griegos todavía no estaban seguros de hacia dónde se dirigían. Luego vino el estilo clásico. El clasicismo es un estilo más refinado. Los griegos al fin encuentran su verdadera identidad y a principios del siglo V a.C. la viven plenamente. Esa estatua tiene 2500 años y representa a un dios. Podría ser Zeus, el padre de los dioses, que lanza rayos como castigo, o tal vez sea Poseidón, el dios de los mares. Entonces quizás sostendría un tridente en la mano, pero como vemos tiene forma humana. Dejemos de pensar un momento que es un dios y reflexionemos sobre lo que estamos viendo. Una pieza de arte antiguo en un museo. Por lo general observamos estas piezas sin verlas de verdad. ¿Qué es lo que los griegos plasmaron aquí realmente? La estatua es un compendio, digamos, un compendio de ideas sobre la vida. Muestra que es estar vivo, tener músculos, ser un triunfador. Fíjense en su movimiento y en su fuerza. El impulso del brazo al lanzar, la mirada y el brazo adelantado que mantiene el equilibrio. Es un conjunto realista y natural, pero también es un objeto muy atractivo y evocador. Tenemos la escultura y el espacio que la rodea, y al mismo tiempo, todos nuestros sentidos nos están diciendo que se trata de un ser humano. Es verdad, plasma el cuerpo de un varón de determinado grupo étnico, blanco, occidental, pero al menos no tiene cabeza de gato ni 6 brazos, que es como representaban a los dioses otros pueblos contemporáneos a los griegos. En el fondo lo que estáis viendo es que es como vosotros. ¡Socorro! Entramos en terreno religioso, pero no está malo. Para entender lo maravilloso que fue que los griegos diesen forma humana a los dioses, veamos cómo lo representaba otro pueblo. El arte griego sería imposible sin el arte egipcio. La cultura egipcia es más antigua y más compleja que la griega. Los griegos la conocen porque empiezan a establecer colonias en todas partes. Y al hacerlo, acaban influidos por lo que ven. Los griegos se quedaron atónitos ante las representaciones de los dioses egipcios. Este es el templo de Isis en el Nilo. Los egipcios vivían en un reino vasto y unificado, con un gobernante deificado y una nutrida clase sacerdotal que mantenía las tradiciones religiosas. Los dioses nunca cambiaban de aspecto. Hermosos, pero siempre planos, en parte humanos y en parte animales.
Fue así durante 2000 años antes de la aparición del estilo clásico griego. Y hasta 1000 años después, durante el período romano y hasta el cristiano. El destrozo de las caras se debe a los monjes cristianos, que atacaron a los dioses egipcios con cinceles. Podría decirse que los egipcios eran ancianos, y los griegos como niños comparados con ellos, como niños con imaginación hiperactiva. En los pueblos antiguos se aprecia rigidez. Los dioses se representan de forma meramente simbólica, en vez de darles aspecto real, con cuerpo humano, como el de ustedes o como el mío, como el de cualquiera. La diferencia entre la rigidez y el movimiento, entre lo simbólico y lo real, es lo que intriga a los griegos. A ellos les impresiona el magnetismo de las representaciones de las deidades egipcias. Y los griegos quieren ese magnetismo, pero también quieren algo más. Quieren que tengan vida. Hola, dioses. Jóvenes esbeltos y hermosos de pezones erectos. ¿Qué sois? ¿Por qué os inventaron? Las estatuas arcaicas griegas se denominan kuroi, es decir, varones jóvenes. Los kuroi son mucho más delicados y humanos que todo lo hecho anteriormente. Tienen la sonrisa un tanto misteriosa. Y hay diferencias sutiles entre un cuerpo y otro. No se ajustan a un solo estereotipo rígido. Durante los 150 años en los que se hicieron los kuroi, hay una tendencia hacia un mayor realismo y un alejamiento de lo rígido y lo estereotipado. ¿Por qué? Pues porque creen que sus dioses se parecen a ellos mismos. Así que hacer una estatua con rasgos cada vez más humanos es hacer resaltar su divinidad. Pero el motivo que los impulsa a seguir por ese camino es uno muy humano: la competitividad. Los griegos financian estatuas con afán competitivo. Quieren que las estatuas que patrocinan destaquen más y sean más famosas que las patrocinadas por otra ciudad u otra persona adinerada. Quieren que todo lo suyo sea lo mejor. Porque los griegos siempre miran por encima del hombro al vecino y piensan, ¿cómo puedo superarlo? Un varón desnudo de cuerpo entero. Háblanos de tu cuerpo de proporciones perfectas. Eres un atleta. Eres un guerrero muerto, plasmado en tu juventud, en tu mejor forma. Eres el dios Apolo, todo eso eres. Sonríes para resultar atractivo, porque eres una ofrenda. Sonríes porque eres un hombre y los hombres tienen el poder. Las esposas se quedan en casa, y si tienen que salir deben cubrirse, pero tú estás desnudo. Sonríes porque eres sensual. Los hombres que quieren mirarte practican el sexo con muchachos, y con hombres, y con sus esposas. Pero en cualquier caso para ellos estar por encima es tener el control. El control es filosóficamente importante. Ahora sonríes porque sabes que te hemos perdido. Eres un ser muy extraño, hecho por personas extrañas. Pero personificas un ideal que sigue fascinando a la civilización. El individuo equilibrado, mente y cuerpo afinados hasta la perfección extrema. La creación de la sociedad griega es la que hace que el arte griego cambie tan rápido. No cuentan con un país extenso y compacto como el de los egipcios. Al contrario que la moderna metrópoli de Atenas, vivían en pequeños grupos salpicados por una amplia zona. Cada uno tenía un ordenamiento social distinto. No existía un control férreo sobre el pensamiento dictado por la tradición y los reyes. Siempre estaban dispuestos a cuestionarlo absolutamente todo. A debatir sobre el significado de cualquier cosa. Ese ambiente inquieto, competitivo, de libertad de pensamiento fue tan productivo que en solo unas décadas los kuroi, con sus leves detalles de vida, evolucionaron hasta este despliegue de escenas llenas de vida. Es una celebración religiosa tallada para decorar el templo del Partenón de Atenas. Hombres y dioses plasmados con claridad y realismo pasmosos, salvo donde aparecen desgastados, y solo quedan imágenes borrosas de un ritual hace tiempo desaparecido.
Los mármoles de Elgin, retirados del Partenón por Lord Elgin en el siglo XIX y llevados a Inglaterra. Para nosotros, el Partenón es el símbolo supremo de la invención de la política moderna. Fueron los griegos quienes inventaron la noción más insólita de la civilización. Ahora es algo tan común que no comprendemos lo extraño que pudo resultar en la antigüedad. Los griegos vieron su propia perfección en sus esculturas perfectas de los dioses y pensaron, ¿por qué no perfeccionar la sociedad? La cultura griega despierta la conciencia del propio yo, la introspección, la autodefinición. Los griegos se preguntan ¿qué puede ser la sociedad? Reflexionan sobre su propio poder individual, filosofan sobre la naturaleza humana. ¿Cómo funcionamos? Son tan inteligentes que pueden sentir gran fervor por los dioses y aún así preguntarse qué es verdaderamente un dios. Es algo muy radical. Nunca se había dado esa forma de pensar y, desde luego, nunca se había implantado en toda una sociedad que no reprime la naturaleza humana, sino que se basa en ella. Reflexiona sobre el ego humano, sobre las pasiones, sobre los impulsos, la corrupción moral, e intenta alcanzar ese equilibrio perfecto entre los sentimientos y la razón. Ese extraño experimento en el que todos participan y que se llama democracia. El fermento del invento griego es la unión de la mente, el cuerpo, la religión y la política. Cuando surge la imagen clásica en la civilización, en cualquier época, y aunque esa imagen se cuestione y la pureza inmaculada del mármol se parodie, tal como ocurre en el arte contemporáneo, lo que se evoca es la idea que los griegos inventaron. El cuestionamiento propio, la autocreación. Puedes ser alguien, eres alguien. La civilización no siempre estuvo de acuerdo con los griegos. Cuando aparecía una nueva religión, pasaba siglos luchando contra el cuerpo humano clásico perfecto y se empeñaba en destruirlo. Los griegos eran sabios e inteligentes, pero nuestro Dios Todopoderoso dice: destruid la sabiduría de los sabios y dejad de lado los conocimientos del inteligente. Preparaos para el día del juicio. Hola, hombre muerto. Tenemos que beber tu sangre y comer tu carne todos los domingos. Tenemos que creer que falleciste y resucitaste. ¿Se puede saber qué eres? Esta es la pintura más dura, pero también la más estremecedora que conozco de la crucifixión. El retablo de Eisenheim, Jesucristo en la cruz, del pintor renacentista nórdico Grunewald. Jesús murió por nuestros pecados. Dios lo envió para hacernos a todos cristianos. No todos los habitantes del mundo se convirtieron, pero la influencia del cristianismo fue tan grande que todas las religiones paganas quedaron arrinconadas. Y durante más de 2000 años, el cristianismo ejerció un dominio hipnótico sobre gran parte del mundo, y el resto se vio influido por él. En vez del cuerpo perfecto de los griegos, lleno de inspiración divina, se plasma el pobre cuerpo humillado de Cristo lleno de dolor. En vez del equilibrio griego entre cuerpo y mente, hay una guerra, la guerra del espíritu contra la carne. La luz turquesa de fondo es la esperanza que sigue a la desesperación. Cristo vence a lo que todos tememos, la muerte. Si lo seguimos, nos salvaremos. Cuando pecamos, Él sufre. No es extraño que al mirarlo nos sintamos culpables. ¿Pero qué estamos viendo en realidad? Queríamos ver a Jesús, y el arte respondió a ese deseo. La imagen que tenemos de él es totalmente ficticia. No se basa en recuerdos de alguien que lo conociese, sino en estereotipos sobre cuál debería ser su aspecto, que no se adoptaron hasta varios siglos después de su muerte. Nadie pintó un cuadro de Jesús cuando estaba vivo.
Los primeros retratos suyos lo plasman como un niño regordete de pelo rizado. La imagen más conocida actualmente, la del pobre hombre que sufre, es un estereotipo posterior. Cristo agónico, la imagen que define a Occidente. ¿Cómo ocurrió? Si le preguntásemos a alguien de hace 2000 años qué clase de ser superior estaría en la mente de tantas personas, imaginaría a alguien bastante diferente. Esta es Artemisa. Es una diosa griega. En la época de Jesús, su culto tenía miles de años. Es la diosa de la naturaleza. La veneraban millones de personas. Es común que se piense que está cubierta por multitud de pechos. La idea surge de que ella es la madre tierra, la que da la vida. Durante siglos se la retrató de esta forma: hermosa, extraña, cubierta de testículos de toro. ¿Qué es lo que en realidad es esto? Por la relación que tenían con el sacrificio ritual que se le hacía como diosa de la fertilidad. Al cumplirse 500 años de la construcción del Partenón, los romanos lo han conquistado todo. Han absorbido la cultura griega, que se ha convertido en la cultura grecorromana. El estilo clásico es ahora el estilo del imperio. Los dioses griegos se convierten en dioses romanos. Todo el mundo venera a los dioses, y Artemisa figura entre los principales. Un momento, oigo pasos. Se acerca alguien que va a sacudir este mundo recién nacido. Es un santo cristiano, San Pablo. El principal templo de Artemisa estaba aquí, en la ciudad de Éfeso, en la costa de lo que ahora es Turquía. Éfeso era la capital romana de Asia Menor. Unos 25 años después de cuando se calcula que crucificaron a Cristo, San Pablo llega aquí. Pablo inventó el cristianismo. Jesús puede haber existido o no, pero si existió, predicó solo para los judíos, no para los gentiles. Y es seguro que Pablo no conoció a Jesús. Pablo era judío como Jesús, pero empezó siendo miembro de una secta judía fanática que perseguía a los cristianos. El oficio de Pablo era perseguirlos para interrogarlos y después castigarlos. Después experimentó una asombrosa conversión religiosa y pasó el resto de su vida propagando fanáticamente el cristianismo en vez de dedicarse a perseguirlo. Pablo predicaba contra la mentalidad griega, contra sus dioses, su filosofía. Decía que el milagro de Jesús había acabado con todo eso. Este es el teatro de Éfeso, donde predicaba San Pablo. Aquí hablaba ante más de 20.000 personas y lograba millares de conversiones. Imaginen lo que pensaría. Era increíblemente ambicioso. Él piensa: vivo en este mundo, miro hacia arriba y no veo el cielo, sino símbolos que han estado ahí siempre, el Imperio Romano. Es el mundo pagano. Lo que quiero es acabar con él, borrarlo del mapa. El cristianismo va a ser una nueva forma de vida. Va a haber un nuevo modo de valorar cuál es la forma correcta de vivir. Y no se basará en el poder, ni en los ejércitos, ni en las deidades naturales hostiles, sino en Cristo, en ese Cristo que perdona los pecados, en la vida después de la muerte como única meta importante. Y el cuerpo no es algo bueno, sino malo, solo el alma tiene valor. El cristianismo se propaga. Pablo queda registrado como el apóstol que viaja más lejos para establecer comunidades cristianas sencillas y primitivas. Éfeso es solo una de esas comunidades. Allí ve arte pagano por todas partes, y para él es una tortura, porque le parecen representaciones de dioses falsos, y no se puede venerar a un objeto.
Posteriormente, en el siglo VI después de Cristo, inspirados por la hostilidad de Pablo, los cristianos destruirán esas estatuas, las enterrarán bajo tierra y les cortarán la cabeza. Y los enfurecidos cristianos ya habrán destruido el templo de Artemisa, sustituyendo sus imágenes por otras de María. Pero eso todavía no ha ocurrido. Todavía estamos en el año 56 después de Cristo. Los enfurecidos fieles de Artemisa expulsan a Pablo de Éfeso. Él sigue predicando en otras ciudades, hasta que acaba decapitado en Roma durante una de las purgas del emperador Nerón contra los cristianos. Después, en el siglo IV después de Cristo, ocurre algo que de haber estado Pablo vivo lo habría enfadado. Está en las paredes de las catacumbas de Roma, los túneles subterráneos donde los cristianos enterraban a sus muertos. Aparece el arte cristiano. Son dibujos muy sencillos. Están hechos con muy poca destreza. Son conmovedores porque son muy directos. Pero ¿por qué los pintaron? Después de todo, San Pablo renegaba del arte. Pero San Pablo es un intelectual con la mente llena de imágenes de los milagros de Cristo que va propagando con sus estupendos sermones con gran elocuencia. Mientras que los cristianos a los que les gustaba esto son personas sencillas. Su mente está aún en parte llena de arte, de imágenes paganas, de dioses paganos. Los cristianos han cambiado esos dioses por Jesucristo, el hacedor de milagros que ha resucitado de entre los muertos. Y en este lugar de muerte quieren obtener cierta consolación, la esperanza de la salvación, la esperanza de la vida después de la muerte. Y quieren plasmarlo en las paredes, pero las palabras no les parecen suficientes, y entonces recurren a la pintura. El arte cristiano primitivo consiste en símbolos ya existentes que se adaptan. Al mago pagano Orfeo, cuya música mágica sosegaba a los animales y que descendió hasta el infierno y regresó vivo, los cristianos lo pintan, pero lo llaman Cristo el Buen Pastor, que cuida de su rebaño de fieles cristianos. Se habla sin cesar del poder trascendental del arte. ¿Son solo palabras o tiene algún significado? Creo que sí que significa algo. Los cristianos primitivos de las catacumbas comprendieron el poder del arte pagano y quisieron aprovecharlo en beneficio de Cristo. Y hacia ese objetivo se dirigen con los dibujos sencillos y directos de las paredes de las catacumbas, con esas imágenes, llamémosles, de esperanza. El gran triunfo del cristianismo no se debe a la inmensa sabiduría de la doctrina de Cristo, sino a que recibió el apoyo de las personas adecuadas. A principios del siglo VI, el emperador romano Constantino convirtió al cristianismo a todo el imperio romano pagano. Aquí está. Sopesemos su decisión. Constantino ve que a través de los siglos, cuando los romanos han perseguido a los cristianos, cuando los torturan, los crucifican y los asan vivos, no se doblegan. Los primeros mártires cristianos se entregan contentos a la muerte debido a su fe religiosa. Vaya, piensa Constantino. Puedo aprovechar esa fortaleza para unir al imperio y para poner orden en la sociedad romana. Y por eso, el imperio romano se convierte al cristianismo. Este paso, dado por Constantino, hace que el arte cristiano adquiera relevancia. El arte cristiano sobre Cristo se reduce a dibujos sencillos en paredes de cuevas. El arte romano sobre el imperio es colosal. Los dibujos cristianos son insignificantes comparados con algunas estatuas romanas. El movimiento cristiano se extendió por todo el imperio romano. Constantino lo sacó de las humildes sombras y le dio su poderoso respaldo imperial. No hay pruebas de que Constantino llegase a asistir a ninguna misa cristiana. Él no creía en Jesús, ni tampoco era cristiano. Aprovechó la conversión solamente por razones, digamos, políticas.
Constantino echa un vistazo cínico al arte griego y romano que adorna el mundo antiguo. Constantino confisca estatuas por todo el Imperio Romano y las trae a su nueva capital de Constantinopla para darle esplendor. Actualmente es Estambul y estamos viendo los últimos vestigios de la cultura otomana, pero entonces fue la primera gran capital de la cultura cristiana. Y si navegásemos por aquí en el siglo IV después de Cristo, veríamos estatuas paganas por todas partes, miles de ellas. Los dioses antiguos y su significado religioso se apagan. El poder del cristianismo cobra auge. Ambas cosas son consecuencia del poder de Constantino. La acumulación de estas estatuas antiguas no se hace por fervor hacia los antiguos poderes divinos, sino por respeto hacia la nueva unidad. Un imperio, un emperador, una religión. Constantino inicia un extenso programa de construcción de iglesias que rivalizarán con los templos paganos. Y sueña con hacerla mayor, la iglesia de la sabiduría sagrada. Y aquí la tenemos, la versión que se construye 300 años después de la muerte de Constantino, pero basada en su idea. Parecía inverosímil que los cristianos primitivos creyesen que su Cristo iba a acabar con el gran imperio romano pagano. No obstante, gracias a los pasos dados por Constantino, eso sucede. Pero en realidad es una conquista al contrario. El nuevo supercristianismo, el cristianismo romano, ve que la pureza espiritual y la falta de artificio no va a funcionar. El cristianismo triunfa, pero al hacerlo no se conserva tal cual. Ya no es la senda de los sumisos, de los humildes y del amor al prójimo. Se convierte en la religión del poder, en la religión de la guerra y del loro. Mosaicos de la iglesia de San Vital, construida en Rávena, enclave occidental de Constantinopla. Tiene 1600 años de antigüedad. Lo que antes era la imagen sencilla y directa de la simple esperanza, realizada toscamente por los cristianos de las catacumbas, ahora se ha convertido, 3 siglos después del empujón dado al cristianismo por el emperador Constantino, en la expresión en toda regla del poder sin barreras. Queda claro por qué el emperador es el emperador y por qué no lo eres tú. Estás gobernado por Cristo y por el emperador Justiniano. Ambos lucen idénticas túnicas púrpura. Ambos tienen un séquito. Ambos se plasman sobre eternos fondos dorados, como si hubiesen estado siempre ahí. Estos mosaicos rezuman autoridad. La autoridad que el emperador tiene sobre todo lo que existe, porque es el representante de Cristo en la tierra, y la autoridad que Cristo tiene en el cielo. Vemos a Cristo y a su séquito de ángeles. Y ahí está también el emperador y el séquito del emperador. Pablo no podía concebir que se hiciese arte sobre Dios, porque el único arte que él conocía eran las estatuas de cuerpos sensuales que lo turbaban. Pero el arte cristiano descompone el musculoso y torneado cuerpo griego en imágenes planas. El ojo no se centra en un cuerpo, no hay un solo punto de atracción. Las estatuas griegas muestran el sumum del cuerpo humano. El arte cristiano plasma la idea de lo que es Dios. El hombre no es nada, y eso es bueno, porque la carne no es nada. Las teselas de los mosaicos se disponen irregularmente a propósito para que capten la luz de forma distinta. El objetivo es que todo brille y destaque al máximo. Un mundo simbólico, la coexistencia del reino inmaterial y el material. Unas imágenes misteriosas nos dicen que en el fondo nos conocen. Cristo es a la vez totalmente humano y también divino. Uno no sabe cómo es posible, pero debe tener fe.
Cambiemos un poco de época. Introduzcamos símbolos, palabras e ideas clave diferentes. Y nosotros somos como los cristianos primitivos. Tampoco sabemos por qué observamos los objetos de los museos, nuestro equivalente a las iglesias. En el pasado se buscaba una explicación universal para todo. Ahora nos interesa la deconstrucción y deseamos ver expresiones misteriosas de ella. Aunque a veces nos quedamos perplejos, al menos sabemos que es nuestro, sabemos que es moderno. Nos deja perplejos algo que nos es próximo. El arte permitió que los primeros cristianos sintiesen reverencia por lo inexplicable mediante algo familiar. 1000 años de imágenes de Jesús. Desde el ser sublime y etéreo en oro, al hombre Dios torturado en la cruz, nos recuerdan que el cristianismo gira en torno a la muerte. El objetivo era hacer que nos portásemos mejor. Pero, ¿cómo interpretar esta imagen? Podría decirse que estamos viendo al Dios de la creación, pero el progreso del conocimiento nos dice que también podría interpretarse que estamos viendo arte sobre un mito. Seguimos siendo humanos. Tenemos un alma hambrienta a la que hay que alimentar. Creo que ese es el propósito de una imagen sorprendente como esta, el propósito del arte. La profundidad de la religión, su belleza, su consuelo, es la de ofrecer respuestas para lo que no tiene respuesta de otro modo. Ese es ahora el ámbito del arte. El arte tiene el potencial de civilizarnos, el potencial de derrotar al caos que antes tenía la religión, algo para lo cual fue inventada. Sobre el arte religioso suele contarse que los artistas, al ver el arte cristiano primitivo, dijeron: sí, pero le aportaremos más realismo, nos apartaremos de lo plano. Sin embargo, pocas veces se cuenta esto otro. Un hombre sale del desierto totalmente seguro de su espiritualidad y busca un modo de expresarla visualmente. Ve todas estas filigranas y decide adoptarlas, pero rechaza las imágenes sin sentido, prefiere lo abstracto. Es otro cambio trascendental en la conciencia humana. No se pintan historias, no hay escenas simbólicas. Una nueva forma de arte muestra que es posible tener una experiencia espiritual trascendente sin anclarla a una imagen. La mezquita de Córdoba, en Andalucía. Empezó a erigirse a finales del siglo VIII después de Cristo. Los invasores árabes gobernaban esta zona desde el 712. 6 siglos después de la época de Cristo, un nuevo profeta habla sobre una nueva interpretación de Dios. El cristianismo hace confusa la idea de Dios con su maraña de doctrinas y creencias, como el Hijo de Dios, la Madre de Dios, el Espíritu Santo, que de algún modo están relacionados con Dios. En vez de eso, la nueva idea es: no hay más Dios que Dios. El término para denominar al que se somete es musulmán, y la religión de la sumisión es el Islam. La cultura islámica toma de la cultura primitiva cristiana y judía la aversión a las imágenes talladas, a los ídolos. El Corán no dice nada sobre el arte, pero de antiguas interpretaciones del Corán, recogidas y escritas en el siglo VIII, viene la tradición de no tener retratos ni esculturas en el lugar del culto. La ausencia de decorados que no sean filigranas en las mezquitas quiere darnos a entender que debemos buscar si queremos ir más allá de lo cotidiano, que necesitamos un orden que sea más elevado que nosotros. La mezquita de Ibn Tulum de El Cairo, construida en el 837.
El principal objetivo de Mahoma con el Islam es el de derrotar al caos. Por una parte, ve por toda Arabia a judíos y cristianos que dicen que hay un solo Dios que ordena y da significado al mundo, pero sin embargo chocan en cuanto a la verdadera naturaleza de ese Dios. Y por otra parte, Mahoma ve a sus compatriotas árabes siempre en guerra. Las tribus tratan de aniquilarse entre sí y veneran a multitud de ídolos polvorientos de dioses paganos antiguos, cuyo significado hace tiempo que han olvidado y en los que ya no creen. Es el caos. El Islam pretende crear una nueva comunidad de creyentes que veneren todos a un solo Dios. Y ese culto debe ser muy directo. Los fieles deben mantener una relación personal con la divinidad. Y en el plano artístico acaba surgiendo un decorado que no va contra esa unión directa. La filigrana islámica no plasma nada sagrado. No tiene un significado sagrado. En realidad no significa nada. Es un simple decorado. Filigranas que se extienden, que mutan, cambian o permanecen igual. Dios está en todas partes y en todo, constante y eternamente creándolo todo. En todas las mezquitas, el arte plasma la relación estrecha entre las escrituras, las palabras sagradas del Corán, traducidas en filigranas y en diversos tipos de figuras. Todo es geométrico, basado en reglas y pautas, con círculos, hexágonos y otras formas claras. Es una cultura que rinde homenaje a las matemáticas y a la geometría. En cualquier parte podría estar el inicio. Las filigranas se hacen con la intención de que parezcan infinitas. Las relaciones matemáticas y el amplio simbolismo, los círculos indican unidad, nos dicen que el mundo está en orden. La mezquita de Qaitbay, también en el Cairo, pero del siglo XV. No le doy gran importancia a la oración, sino que observo las filigranas. Me parece interesante que estén ligeramente libres de carga religiosa. No veo a Dios, sino capas, profundidad, superficie, un encaje, líneas entrelazadas. Veo una pintura abstracta moderna. En una mezquita se ve una profunda unidad cósmica expresada mediante filigranas. Todo es una sola cosa, todo forma una unidad. Dios lo es todo. Ahora vamos a hablar de Jackson Pollock, que no es musulmán, es un pintor estadounidense de la década de 1950, pero hace lo mismo que el arte islámico en la Edad Media. Vamos a estudiar cómo lo hace. Jackson Pollock, su cuadro Autumn Rhythm, de 1950. Jackson Pollock, su cuadro Autumn Rhythm, de 1950. En él plasma un entramado de salpicaduras, energías, espacios y marañas que se entrecruzan y se alejan del caos hacia el orden. Si se observa de cerca parece algo aleatorio, pero si nos alejamos vemos un orden. Se ve palpitando de un lado al otro, como los círculos islámicos, las curvas y las filigranas de plantas entrecruzadas que realzan ventanas, arcos y dinteles. Este tipo de arte también expresa la unidad. Expresa, mediante trazos espontáneos, lo que el arte islámico expresa mediante la geometría precisa. Un todo que se aleja del caos amenazador y se dirige hacia la unidad interior. La Mezquita Azul, construida a principios del siglo XVII por los conquistadores musulmanes de Constantinopla, que la rebautizaron como Estambul. Estamos ya preparados para disfrutar de las filigranas, de la simetría, de la complejidad visual. Creemos que tienen un significado especial, pero lo que nos choca es la espiritualidad. ¿Cómo casaría con el disfrute visual? ¿Cómo encaja con la belleza?
Muchas personas dirán que no les importa su entorno visual, que hay cosas más importantes. La muerte sí les importa, pero no quieren pensar en ella. En el pasado, la religión proporcionaba un lugar para enfrentarse a esos pensamientos, y esperábamos que ese lugar estuviese decorado. Por tanto, nos acostumbrábamos a pensar en la belleza como algo secundario, y en la religión como lo más importante. No comprendemos que la belleza, la fe y el paso por la vida son todo parte de una misma cosa. Hermosos dioses de la naturaleza. Jesús dorado. Filigranas en el lugar donde te relacionas con Dios. En este capítulo hemos visto las etapas de la historia del arte, pero todas forman parte de lo que nosotros somos. El clasicismo surge de la fascinación de los griegos por el cuerpo, por la imagen natural con un fuerte sentido implícito del ritmo y de la forma. El arte cristiano era anticlasicismo, pero partió de lo clásico y simplemente sometió lo natural y dio énfasis a la forma. El arte islámico de las mezquitas era contrario al cristianismo, pero surgió del clasicismo implícito del cristianismo. Fue el triunfo de la forma pura. La luz, las formas, las siluetas, los símbolos. La sensación de riqueza y profundidad de pensamiento y significado. Todo ello activa una especie de interruptor psíquico dentro de nosotros que nos vincula íntimamente al resto de la humanidad. El arte que acompaña a la religión no descansa sobre la fe, pero tiene la virtud de hacernos entrar en contacto con algo más profundo en nuestro interior. Es más, nos permite saber que existe algo más profundo. Y eso es una buena noticia. ¡Aleluya! Y hasta la próxima.